señor director de la Academia Colombiana de las Ciencias y la Lengua, doctor Eduardo Gómez, señoras y señores académicos, invitadas e invitados, y si acaso hay gente del mundo. Algunos esperan de mí en esta extraña ocasión un discurso académico, otros quizá un autónomo. Soy un recién llegado a este honorable foro. He sido invitado por aquellos que no acabo de entender y tal vez se espera de mí un discurso que no voy a pronunciar. Imaginemos que fui cuidadoso con las palabras y con la transcripción escrita en mi lenguaje en trabajos públicos, lo cual ocurrió tras larga escuela jesuítica, en la que espero no haber fallado. Fui jesuita y a veces pienso que todavía siendo. Me gano los enemigos de haberlo sido y me atribuyo la sabiduría de pretender tan honrosa antigüedad. Algo me llevó al dibujo caricaturesco en el mundo. El humor muy bogotano de mi padre, así como el del padre Cayetano Sarmiento, figura cimera de la comunidad nombrada. Por lo demás, tío de mi abuelo, tío abuelo, del suscrito, y del padre Javier, mi hermano, de muchas luces, brillante teología, brillantez teológica y distinción religiosa. Tengo dificultades para verlos. Lo que nadie sabe, y no sospecha, es que Vicente, mi padre, fue también dibujante, además de manejar literalmente las letras como oficiante de la tipografía y de la imprenta. Yo acompañé este rol familiar con mi silente dibujo y me esfuerzo todavía con la pintura de Caballete por escuela materna. El lenguaje de la caricatura, que vaya si lo es, como que la comunicación humana tiene mil formas de relación y lenguaje. La caricatura, definida como un desacierto voluntario del buen dibujo, por intenciones diversas, en mi caso, créanlo, ha sido sin pretensión ofensiva. Se busca la gracia, el parecido, la expresión de una referencia amigable quizá, eso piensa menos sobre su autor. No hay duda, sin embargo, de que mirando las cosas desde el punto de vista humorístico, se encuentra un espacio de verdad, en ocasiones algo críptico. A muchos puede interesar el contenido mismo, el cómo se hace, cuál es la fábrica del dibujo satírico, y se entraría en una clase de lápiz y papel, y sobre todo de obrador, con la sencillez de cualquier taller de arte. Es el probar si la identidad económica radica, como es frecuente, en la distancia o proximidad de los ojos. Cuánto misterio hay en los trazos cercanos o lejanos, o el parecido
una particularidad de cada quien. Los ojos, el reflejo del alma, traducen, hablan muchas veces por sí solos, y no únicamente ellos, hay otras razones en la individualidad y factores que definen. En la caricatura, una cosa es pues la proximidad o identificación o parentesco cuando se trata de una persona que ya se ha visto otras veces porque se nos hace familiar, pero también quiero hacer alusión en cuanto al dibujo, a la belleza física que se refleja en muchos rostros humanos. Era Leonardo da Vinci, de quien alguna vez leí que había que mirar el atardecer con el golpe de luces y sombras del ocaso, la belleza de los contornos, de las opacidades, de la profundidad de los ojos, de la nobleza de los párpados, del dibujo rasgado y tremendo de las cejas. La vida está allí, escrita, sin más ni menos rasgos, tal y como Dios formó a cada uno, a cada ser humano. Parece mentira, pero hay en cada rostro una expresión, un lenguaje. Admítaseme como el lenguaje de la palabra, porque también el silencio del dibujo expresa, habla, se comunica. Ha querido la Academia Colombiana de la Lengua Española reconocerle a este dibujante nato un relativo mérito que me honro en aceptar. Por los ambiguos caminos del misterio humano me ha llegado de sorpresa esta distinción honrosa como caricaturista. Curioso, siendo como mi estilo el de no aprender y ver posible y dar la gracia inmarcesible de la risa. Me apoyo para la constancia en dos libros que he publicado, pero dos únicos libros que he publicado, de los cuales el primero de ellos contiene también dos famosos prólogos, uno del Nobel colombiano de literatura, Gabriel García Márquez, quien encontró lo que tal vez identifica también la Academia Colombiana de la Lengua, que hay cercanía y dedos inalterables entre la literatura y el dibujo humorístico. Excusando que pueda entender, sin pretenderlo, autoelogios, dice el Nobel sobre el autor del libro. Abro comillas. Uno puede creer que su sentido más útil es el de la vista, pero hablando con él se descubre que no está tan pendiente de los gestos como de los pensamientos bien pensados que se quieren esconder detrás de las palabras y que los busca sin piedad. Son unos espejuelos glaciales de entomólogo, son cosas del lógico, ya lo conocen, que más parecen microscopios para escuchar. Cómo esa materia obrada se convierte en la felicidad visible de nuestros los domingos, es algo tan sublime y diabólico que sin duda tiene mucho que ver con el aparato digestivo de la poesía. Ahí cierro comillas. Hablé de dos prólogos que ilustraron y le hicieron humor a mi primer libro ya hace muchos años.
cuya autoría ya está nombrada, que hoy, destacándola de manera especial en esta ceremonia, son pues sus opiniones en materia de la distinción que se le hace, sin cuyo respaldo quería bueno no. Siendo como era siendo como era él, me refiero a otro problema. También pues, caricaturista también, de profesión, y lo fuera muy célebre de su tío, llamado Pepe Lápiz, otro colorista de mi libro, y no menos notable, fue Álvaro Gómez Hurtado, el político, pero también el pensador, el filósofo, que expresó un maravilloso ensayo lo siguiente, ahora por ellas también, esto de Gómez. Pero la caricatura no debe trabajar sobre falsedades absolutas. Ello no solo sería una agresión muda, como puede serlo un insulto o una bofetada. La desfiguración circunstancial que se hace en ella busca de lo grotesco, lo ridículo. Tiene que estar circunscrita dentro de ciertos parámetros para que no se devuelva como un gran entre el propio caricaturista. El alejamiento de la verdad que va envuelto en toda caricatura es el elemento más peligroso de cuanto hay que manejar en este arte tan sutil. Cierro comillas. Hasta aquí vamos. Algo más me llegó desde hace ya muchos años. La invitación del grande don Guillermo Cano, marco del periodismo, cuya celebración en 100 años de mi nacimiento se conmemora en estos días, para ensayarme en páginas escritas, no con gracia del humor, tanto como con verdad y en lo posible de justicia, de ponderación, pese a que muchos me prefirieron por el humor y el graceo. Allí he perseverado algunos años y he usado la palabra escrita con sencillez, algunas veces con acierto y muchas otras por deseo de aceptar consejo. Ha tenido la familia Cano un gran respeto por las ideas que son contrarias. Muchos años conmigo he llevado el humor, la delicadeza, y ojalá no me equivoque en lo futuro. Al final ya de mi vida, habiendo tenido desde la infancia el conocimiento de las lenguas clásicas por la formación latina y griega, era un niño educado en ello, y sin aspavientos, ni haciendo alarde de deberes. Me dieron la solidez morfológica del lenguaje castellano, el cual es el menor riesgo, y el seguro de este reconocimiento viene siendo para mí una verdadera sorpresa. En esta milagro de la vida, para sorprenderlos a ustedes,
coloquialmente tomo de mis recuerdos, estudios, el haber llegado a la construcción del verso latino, que encontré casualmente entre viejos papeles. Imagínense ustedes rigurosos exámenes para lograr mi sonoridad, como ha hecho un hecho español. Hay una previa exigencia entre sílabas graves y breves que cabalguen en el paladar sonoro y a la misma manera voraciano. Y escuchen, paciencia, muy corto y latinable. Últimamente, pues tengo que decir lo que es mío, lo diré en el latín, poniendo atención al cabalgar de las palabras de la sílaba. Son cosas de juventud. Hablo con ellas de este latinado que dice: larescit nocturna quiescentia indici umbra, modo cantis da tavole eccelsa, passera ad aulas riveras, modo fetus orilis, malatum exercia. Es decir, que no es bueno. Mientras se ganan estos sonidos, recuerdan el verso cristiano, de casi dos, tiene que ser muy duro, pero no por la contabilización de las sílabas, también por la armonía, la musicalidad. En el plan de los latinos era todavía mucho más exigente y eso por estudios, por el podido hacerlo, y bueno, pues me encontré tirado en papeles. El tema es un público de tiempos de adolescencia, aunque siga ahí como una carta, cosas de mis recuerdos entrañables que familiarmente comunico a ustedes y me conectan con aquellos clásicos. Agradezco a la Academia Colombiana de la Lengua Española, a los cultores de la castellanidad, a nuestros grandes clásicos, a la creación de otro escritor, Eduardo Lano Gómez. Y las palabras agradezco. Él me hizo la distinción de invitarme en el grado de honor a Daniel Samper Pizano, académico grande del periodismo, su oral, que será Daniel Samper Pizano, conocido, apreciado y querido por nosotros. Samper Pizano, grande del periodismo, académico también de número él, un compañerismo no honesto, pero me honra inmensamente para todos los demás académicos presentes, cuya presencia en este salón se une a la de algunos familiares, colegas, amigos y amigas. Tal vez hay presentes compañeros de la Facultad de Derecho, por ejemplo, de nuestra señora del Rosario, y el recuerdo, los reconocimientos de méritos, como el señor José Vicente Castro Silva, gran latinista, rector de muchos años, con quien alcancé a compartir ligeramente poemas de Ovidio, de Horacio, y quien me distinguió estando en el tercer año de la Facultad de Derecho por el título de colegial de larga tradición. Por mi parte, no quiero omitir tampoco, ya que nombré otros clásicos, alguna alusión y más en estas circunstancias de compromiso al gran Tácito, historiador psicopado, prosista,
de grato ejemplo, de síntesis y de resumen de vocablos, con quien no estoy propiamente cumpliendo este desdibujado escrito o recuento de hechos, y aquí acorto para no excederme mucho más ante ustedes, mis queridos pacientes invitados, como mis agradecimientos. Apreciado maestro, este es el discurso que envía a mi papá, que me pidió muy especialmente que lo leyera, supongo que para subirle un poquito el nivel al mismo. Entonces, con mucho afecto se lo envío y dice así: muy buenos días para todos, maestro Héctor Osuna Gil, don Eduardo Durán Gómez, director de la Academia Colombiana de la Lengua, compañeros de la Academia, señoras y señores. Una imagen vale más que 1000 palabras, dice el consabido proverbio. Entre esas 1000 palabras, sin embargo, faltan las que identifican al autor del adagio. ¿A quién se le ocurrió esta frase cada vez más trillada? El dicho se ha atribuido al filósofo griego Diógenes Laercio, a un anónimo sabio japonés, al genio renacentista Leonardo da Vinci, al novelista ruso Iván Turgenev, al dramaturgo noruego Henrik Ibsen, al editor estadounidense Arthur Brisbane, a su compatriota el publicista ferroviario Frederick Barnard, y faltaría más al sabio chino Confucio, que vivió hace 2500 años. Este es mi candidato favorito y sustento mi respaldo en otro potente refrán: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Una imagen vale más que 1000 palabras. Técnicamente la máxima sigue huérfana. No así su sabiduría, pues yo puedo señalar hoy aquí a un amigo que ha demostrado envidiable capacidad para construir imágenes atractivas y escribir también miles de palabras coherentes y elegantes. Me refiero, por supuesto, al nuevo miembro honorario de esta academia, caricaturista de enorme popularidad, pintor, excelente retratista, abogado, columnista y filojesuita de cosecha 1936, algunos afirman que 1937, a quien con la venia de don Francisco de Quevedo y Villegas quiero llamar con admiración el grande Osuna. Me refiero, por supuesto, al maestro Héctor Osuna Gil, artista él e hijo de pintores, nacido en Medellín, de donde surge su incontrolable manía de desayunar arepas con quesillo. Un paisa de origen a quien los cachacos confieren el honroso título de chapineruno. No solo lo merece por las décadas vividas en esta que fue comarca de quintas santafereñas, entre ellas la del poeta José Asunción Silva, sino por su atuendo usual de traje oscuro y corbata, a tono con su discreta conducta y su característica sonrisa oblicua, mitad picardía y mitad bondad. Alguien a quien comenté la grata misión que me asignaron de dibujar con letras el perfil del nuevo colega me observaba: si a Osuna llegan a describirle un tatuaje, hay que abandonar el barco. No, ni tatuajes en la piel, ni recovecos en el alma esconde este colegial de la Universidad del Rosario. Continuemos a bordo. En su discurso de posesión, el nuevo miembro de esta vieja casa nos ha contado acerca de su familia y sus antecedentes personales, políticos y profesionales. Volvamos a Confucio, a quien fuere el inventor del acento. El dilema de la imagen y las palabras brota inevitablemente cuando una academia dedicada a la lengua propicia el ingreso a su seno de un célebre caricaturista. Sucede hoy, y había ocurrido antes, cuando en 1988 la Real Academia Española incorporó al maestro Antonio Mingote, cuyos dibujos y textos eran pan cotidiano no solo en su país, sino en varias naciones de América Latina. Recuerdo que sus monos, como familiarmente llamamos
en estos páramos a los dibujos humorísticos, aparecían con frecuencia en las páginas de El Tiempo. Con ocasión del ingreso de don Antonio a la Academia Madre, el filólogo Fernando Lázaro se refirió en su discurso de bienvenida a la particularidad de que el elegido fundaba su fama en la pericia plástica y destacó que la figura nace generalmente unida a la palabra en el acto creador, lo que el lenguaje de don Tomás Carrasquilla se parece mucho a aquello de que arepas sin quesillo no son arepas. Esa unión de los dos talentos, el de dibujar y el de expresarse en pocas y precisas palabras como parte de una sola unidad de comunicación, acompaña al hombre desde lejana antigüedad. Los autores del completo catálogo de la mitología clásica de Editorial Cátedra destacan que los griegos crearon las leyendas mitológicas a través de poemas y dramas que simultáneamente configuraron nuestras emociones y sensaciones mediante imágenes. Mitos e imágenes se fundían y complementaban en el universo artístico griego. En el mundo antiguo, añade el libro, estas dos vías confluían y se entrelazaban con naturalidad. No es de extrañar, pues, que talentosos dibujantes hayan sido o sean a la vez gratos escritores. Permítanme citar unos pocos que son conocidos entre nosotros, como el italiano Giovanni Guareschi, padre del cura don Camilo y del alcalde Pepón; el estadounidense Julius Pfeiffer, premio Pulitzer, fallecido en enero del año en curso; el mexicano Eduardo del Río, Ríos, autor de divertidos e instructivos manuales para principiantes; el negro Roberto Fontana Rosa, querido compadre argentino, dibujante y formidable cuentista; el francés Georges Wolinski, asesinado en la masacre de Charlie Hebdo en 2015; el brasileño Milor Fernández y tres colombianos de este siglo: Antonio Caballero, Vladimir Fernández Vlado y Carlos Mario Gallego, Mico Tola y Maruja. Osuna es un modelo en ambos oficios. Desde 1959 publica los trazos sarcásticos que él denomina rasgos y rasguños, y desde 1974 escribe en El Espectador una columna de opinión que firma su segunda personalidad, Lorenzo Madrigal. Este último es a la vez maestro, discípulo y heterónimo de Osuna, y a él debe Héctor en importante medida algunos de los muchos premios de periodismo que ha obtenido. Los artículos de Madrigal se caracterizan por su espíritu ameno, actualidad evidente e impecable empleo del castellano. Para mayor dicha del lector, cada columna lleva adosada una ilustración de su pluma, viñeta que de acuerdo con el artista se inclina siempre al arte dibujístico. O sea que los monos de Osuna son caricaturas enriquecidas con palabras y los escritos de Lorenzo Madrigal son textos enriquecidos con dibujos. Tanto da la arepa con quesillo como el quesillo con arepa. Unos y otros rasguños suman miles de piezas a lo largo de 65 años y abarcan variados temas que florecen entre referencias cultas, personajes colombianos e internacionales, el poder, el gobierno de turno, la iglesia, los triunfos y fracasos deportivos, las grandes estrellas, las perversas estafas, etc. En las páginas que exhiben su característica firma, hemos visto nacer no pocas creaciones festivas que hoy forman parte del Museo Icónico Nacional, como el bastón de Laureano, los corbatines de López Pumarejo y de Turbay, las camisas tropicales de Gabo, la perra y la pipa de López Miquelsen, los caballos de las torturas militares, la monja boteriana de Belisario Betancur, el elefante de Samper, la bata de Klim, el zoológico de Pablo Escobar, el copete de Uribe, la tonsura de Petro e incluso la boina de autor del autor. Estamos ante una hazaña, la construcción de una especie de conciencia nacional a punta de letras y líneas durante más de medio siglo. Falta por determinar la profunda influencia del protagonista en lo referente a la defensa de los derechos humanos, la denuncia de las componendas políticas y la corrupción administrativa. Y es que del mismo modo como la explicación del mundo contemporáneo necesita la obra de Quino,
La de las últimas 6 décadas colombianas precisa los valores, las situaciones y los personajes de la comedia osuniana. Me gustaría que este homenaje a Héctor Osuna también lo fuera a los numerosos dibujantes irreverentes que en Colombia han sido, muchos de ellos recordados por la maestra Beatriz González en una espléndida exposición hace algunos años. Acompañen pues a Osuna, esos artistas de la sonrisa, cuyo pionero fue José María Espinosa, nacido en Bogotá en 1796, y cuyos discípulos anónimos cuelgan hoy sus memes en las redes sociales. Hasta ahora he enfatizado la doble condición de escritor y dibujante de Osuna, 2 imágenes que valen más que 2000 palabras, pero conviene añadir una faceta más, la del periodista, ese ciudadano curioso e incómodo dedicado a escudriñar la actualidad, explicarla y, si es del caso, expresar un punto de vista sobre ella o destapar una irregularidad. El caricaturista de prensa asume una cercanía con los hechos y con el público que es propia del periodista, pero también comparte sus peligros y sus enemigos, que en su caso son, entre otros, el poder, el fanatismo, la plutocracia, las armas y la corrección política. Prueba de ello es otra larga lista, la de dibujantes de humor recientemente asesinados, como los miembros de Charlie Hebdo, o perseguidos, como el bangladesí Ahmed Kabir Kishora, o expulsados de su empleo, como Antonio Moreira Antunes, de The New York Times, y Michael Adel, de una cadena de diarios canadienses, o simplemente cancelados. Novedosa forma de castigo a la que fue sometido Julio César González Matador. Semejante constelación de restricciones condujo al director de cine David Trueba a preguntarse si aún hay campo para el humor en la prensa seria. Si uno revisa el humor desde un siglo hasta esta fecha, escribe Trueba, va a encontrar una desaceleración y una regresión de las libertades, patrocinada por la exacerbación de la hipersensibilidad. Durante mucho tiempo los colaboradores de las páginas editoriales solo podían opinar en el mismo sentido que lo hiciera la publicación. Semejante esclavitud intelectual era aún más exigente cuando se trataba del caricaturista. Sus monos estaban obligados a hacer eco a la posición de la casa, no a la suya. La segunda mitad del siglo XX vio cómo los columnistas reivindicaron con coraje y éxito el derecho a discrepar de la línea editorial. También los dibujantes. En 1959, cuando Osuna se presentó con sus dibujos bajo el brazo a El Espectador, diario que a la sazón acusaba escasez de lápices, los directivos y el candidato a la silla del caricaturista sabían que este era conservador, o al menos parecía serlo, y el periódico se profesaba liberal. Héctor recuerda, desde un comienzo propuso una especie de declaración de principios respecto a la independencia del dibujante que ellos aceptaron y publicaron. A partir de entonces, Osuna ha gozado de plena libertad. Y sus seguidores hemos gozado de Osuna, de los frutos de su trabajo y de la entereza de su ejemplo. Así casi medio siglo, a raíz de un importante premio que acababan de otorgarle, tuve la fortuna de entrevistar a quien hoy acogemos como nuevo académico. En el texto del reportaje aparecían algunas alusiones socarronas a la conversación entre un godo católico y un guerrillero del Chicó. La entrevista terminaba tal como voy a rematar yo estas modestas palabras de bienvenida. No me haga quedar mal, me dijo el maestro. Fíjese que ambos somos de izquierda, menos yo. Muchas gracias.